Bien, jóvenes, antes de empezar con la geodinámica interna necesitamos entender las teorías sobre el origen de los continentes. Dos son las teorías que tratan de explicarnos cuál es el origen de los continentes actuales. La primera teoría se llama la deriva continental. La teoría de la deriva continental fue planteada por Alfred Wegener, quien sostiene que los continentes en algún momento estuvieron juntos. A este bloque continental, Alfred Wegener lo denominó el protocontinente Pangea. Si descomponemos la palabra Pangea, pan, todo, y gea significa tierra, toda la tierra. Recuerda que la teoría de la deriva continental nos dice que en algún momento todos los continentes estuvieron juntos y progresivamente se fueron separando hasta tener la forma que actualmente conocemos. Una de las preguntas que no pudo responder Alfred Wegener y la teoría de la deriva continental es ¿por qué se mueven los continentes? Años después, mediante esta pregunta que no pudo resolverse, se pudo crear la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué nos dice la teoría de tectónica de placas? Fue planteada por Harry Hess y nos explica que debajo de los continentes, ¿sí?, existen placas tectónicas de tamaños gigantescos, aún más grandes que los bloques continentales. Y estas rocas están sobre una capa atmosférica que él denominó astenosfera. La astenosfera podríamos entenderla también como el manto superior. Dicha astenosfera, por ser una capa magmática, tiene movimiento. El movimiento de esta capa llamada astenosfera o manto superior se denomina corrientes convectivas. En palabras más simples, todo el material magmático del manto superior se denomina astenosfera y el movimiento que produce se llama corrientes convectivas del calor. Ahora veamos cuál es ese movimiento de placas tectónicas a causa de la existencia de la astenosfera. Cuando hablamos de movimiento de placas tectónicas, primero precisamos que toda la corteza de nuestro planeta está formado por las famosas placas tectónicas que están flotando o se ubican sobre la capa denominada astenosfera. Dichas placas tectónicas realizan diferentes movimientos de choque, separación o rozamiento. En esta imagen podemos ver que existen dos tipos de placas. Las que nos importan son estas. Esta placa que estoy marcando, que se denomina placa sudamericana de tipo continental, y esta otra placa, sí, más pequeña, que se llama la placa de Nazca de tipo oceánico. Noten que hay placas tan grandes como la placa euroasiática, que es más grande que Europa y Asia juntos, o esta otra placa, la placa de la Antártida, que es realmente gigantesca, más grande que muchos de los continentes que conocemos. Pero repito, las placas tectónicas que nos importan son la placa sudamericana, que es más grande que toda Sudamérica, y al frente de Ecuador, Perú y Chile, la placa de Nazca en el Océano Pacífico. Todas estas placas realizan movimientos de choque y separación unas con otras. Existen tres tipos de movimientos de placas tectónicas. Conozcamos cada uno de estos movimientos. Como primer movimiento tenemos a la convergencia de placas tectónicas. ¿Qué es la convergencia? El sinónimo de convergencia es juntarse. Existen dos tipos de convergencia en placas tectónicas.
Uno se llama la abducción y el otro se denomina subducción. En el prospecto de la UNSAT solamente nos piden hablar de la convergencia de placas tectónicas por subducción. Entonces no nos corresponde explicar mucho sobre la abducción. Profundicemos más sobre la convergencia por subducción. ¿Qué nos dice? Que para este tipo de movimiento de placas tectónicas, sí o sí necesitamos dos tipos de placas diferentes. Una placa continental, que en este caso es la sudamericana, y una placa oceánica más pequeña, en este caso la de Nazca. Placa continental grande, placa oceánica pequeña. ¿En qué consiste la convergencia por subducción? Convergencia es juntarse y la palabra subducción quiere decir debajo. Veamos cómo funciona. Aquí estamos viendo la convergencia por subducción. A este lado lo que estoy señalando es la placa sudamericana y a este lado está la placa de Nazca. Cuando hablamos de subducción, la placa de Nazca, que es más pequeña, ¿sí?, empieza a introducirse debajo de la placa más grande llamada la placa sudamericana. Este proceso, cuando una placa más pequeña se introduce debajo de una más grande, o también podríamos decir que la placa oceánica se introduce debajo de la placa continental, se llama subducción. ¿Qué es lo que produce principalmente? Fosas marinas. Debajo del lago oceánico, exactamente en este punto, tenemos ya una fosa marina. ¿Y qué sucede con la placa tectónica? Recuerda que las placas tectónicas son roca sólida. Está yendo hacia abajo. ¿Y qué encontramos debajo de las placas tectónicas? Encontramos la astenosfera. ¿Y qué es la astenosfera? Es material magmático. Es decir, que esta roca que se está yendo debajo de esta otra se va a empezar a fundir. El segundo movimiento de placas tectónicas es la divergencia. ¿Qué es la divergencia? Pues divergencia es sinónimo de separación. Entendamos que para la divergencia necesitamos placas tectónicas que se separen, ¿sí? Placas tectónicas que se separen. Generalmente la divergencia se presenta debajo de los océanos. Aquí observamos una parte del océano y acá tenemos una placa oceánica y a este lado otra placa oceánica. Debajo de las placas tectónicas que hay, la astenosfera, material magmático. En este caso va a haber una separación de placas. Hace un momento vimos que las placas se juntaban, ahora vamos a ver la separación. En este caso la astenosfera está produciendo la separación de placas tectónicas. Cuando estas dos placas empiezan a separarse, filtra el material magmático, empieza a salir como si fuera esto una herida y la sangrecita empieza a filtrar, ¿sí? Entonces, cuando empieza a salir el material magmático y a la vez nos encontramos debajo del océano, ¿sí?, agua y bastante frío, va a empezar el material magmático o roca fundida a enfriarse, ¿sí?, y se va a empezar a formar como una especie de cicatriz. Esa especie de cicatriz, ¿sí?, en geología se llaman bordes constructivos, ¿sí? Entonces estamos viendo que estos bordes empiezan a construir nueva corteza. Acá vimos que con la subducción la corteza empezaba a desaparecer o fundirse. En cambio, con la divergencia estamos viendo que se está empezando a construir nueva corteza. El tercer movimiento de placas tectónicas es el sentido lateral. Veamos la diferencia. Acá las placas destruyen corteza, aquí las placas construyen corteza. En el sentido lateral vamos a ver que las placas tectónicas no hacen absolutamente nada, es decir, no construyen ni destruyen, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo que no hay ni divergencia ni tampoco convergencia, ¿sí?
A este tipo de movimiento que se denomina lateral también se le llama fallas transformantes. ¿Sí? Repito, no hay acá ni construcción ni destrucción de corteza. Ahora analicemos un poco más con las siguientes imágenes. Aquí primero vemos la convergencia por subducción. La convergencia por subducción. Estamos viendo que aquí la placa de Nazca se introduce debajo de la placa continental o sudamericana, ¿sí? Y poco a poco se va fundiendo porque debajo está la astenosfera, líquido magmático. Ahora vemos la divergencia de placas, ¿sí? La divergencia de placas hace que cuando las placas tectónicas se separen, se empiece a filtrar el material magmático, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo? Está construyendo corteza. Y el tercer movimiento es el movimiento en sentido lateral. Aquí, como se aprecia, no hay ni construcción ni destrucción de la corteza terrestre. Bien chicos, ahora sí nos adentramos más en lo que es la geodinámica interna. Bien, la geodinámica interna consta de tres procesos: la orogenia, la epirogenia y el vulcanismo. Recuerda, los dos primeros procesos son lentos e imperceptibles y el tercer movimiento o actividad geodinámica, ¿sí?, es rápido y violento. Veamos el primer tipo de geodinámica interna. El primer proceso geodinámico se llama orogenia o también conocido como orogénesis. El prefijo oro quiere decir montaña y genia o génesis quiere decir origen. Entonces básicamente estamos hablando del origen de las montañas. La orogenia, recuerda, también se puede llamar tectónica horizontal. Para los que no saben qué significa la palabra tectónica, quiere decir construir, pero es una construcción de origen horizontal. Algunas características de la orogenia. Bien, veamos. Las fuerzas que van a actuar sobre la corteza de nuestro planeta, como dice acá, son horizontales. Pongamos a este tipo de relieve, ¿sí?, fuerza horizontal. Básicamente nos estamos preguntando por qué hay este tipo de elevaciones. Podría ser esto una montaña, un cerro, una colina, una cordillera. ¿Por qué tienen esa forma? Pues por la fuerza horizontal que se ha ejercido contra ellos. Acá le vamos a aplicar un poco de fuerza y por esa razón la corteza se ha deformado, se ha plegado, ¿sí? Por tal razón se ha formado este tipo de elevaciones o este tipo de geoformas, ¿sí? Hemos creado montañas, ¿sí? Hemos creado montañas. También podría presentarse un caso como este. También le vamos a aplicar fuerza horizontal. Al momento de aplicarle fuerza horizontal no ha sucedido como en el primer caso que ha habido plegamiento, sino que ha habido ahora una fractura, ¿sí? Ha habido una fractura. A ver, veamos. Entre las características de la orogenia tenemos que son movimientos compresivos horizontales. Acá vemos la fuerza compresiva, ha dado origen a esto, y acá también la fuerza compresiva ha dado a que como consecuencia se tenga la fractura o ruptura de la corteza. En cambio acá tenemos el plegamiento de la corteza, es decir que la roca se ha empezado a plegar o doblar. También tenemos como característica la deformación de la corteza terrestre. La corteza ya no es plana, sino aquí hay un tipo de desnivel y acá un tipo de elevación. Recuerda que la orogenia, al igual que la epirogenia, que es el segundo proceso geodinámico que vamos a ver en un momento, ambos, orogenia y epirogenia,
son movimientos que se producen a causa de la existencia de la astenosfera, lentos y progresivos. ¿Sí? Es decir, que tú nunca vas a ver que se eleven, ¿sí?, las montañas o el relieve, o que exista este tipo de fracturas. No lo vas a percibir a corto plazo. También podemos decir que afectan áreas pequeñas, claro que sí, como localidades o regiones. Y este tipo de orogenia se llama por plegamiento y el otro se llama orogenia por fractura o falla. Recuerda, la orogenia nos explica el origen de las montañas y existen dos tipos: por plegamiento, ¿sí?, ondulado, que la roca se deforma, no se rompe, y lo contrario también con fuerzas horizontales por fractura o falla, se ha roto la corteza. También podemos mencionar que la orogenia nos va a dar como consecuencia montañas, cordilleras de plegamiento. ¿Sí? No te olvides, el origen de las montañas y cordilleras es a causa de la orogenia. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿qué crees? ¿Qué tipo de orogenia será? ¿Por plegamiento o por fractura? Recuerda que por plegamiento es cuando la roca se empieza a ondular. Esto se hará en un día, en un año, en 10, en 100. Es muy lento este proceso. ¿Sí? Listo. Veamos más imágenes sobre geodinámica interna de tipo orogénesis. Veamos. Acá tenemos 4 imágenes, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver la orogenia de ondulamiento, ¿sí? Acá se ve más. La roca se ha plegado, chicos. Sí, acá también la roca se ha plegado. ¿Sí? Recuerda, acá tenemos orogenia por plegamiento. Ahora veamos la orogenia por fractura o falla. La misma palabra dice fractura o falla. La roca se ha roto. Acá también estamos observando que se rompió la roca. Acá lo que vimos, una especie de desnivel, aunque no creas, esto sucedió hace pocos años dentro de la región Cusco. Y este tipo de falla que parece una cicatriz es la famosa falla de San Andrés. Estos 4 ejemplos son orogenia por fractura o falla. Ya conocimos el primer proceso de geodinámica interna, ¿sí? Seguimos ahora con el segundo proceso. Ya vimos el que afecta áreas pequeñas, ahora veamos el que afecta áreas más grandes. Se llama epirogenia o epirogénesis en algunos libros. Epiro quiere decir continentes y genia o génesis, origen. Entonces este tipo de geodinámica nos va a dar el origen de los continentes. También se le denomina tectónica vertical de levantamiento y hundimiento. Acá, por ejemplo, estamos viendo la corteza, ¿sí?, al que le vamos a aplicar las fuerzas de estudio. Ahí está, ¿ves? Que las flechitas ahora apuntan hacia arriba y hacia abajo, ya no son horizontales. Aquí, por ejemplo, hay hundimiento y acá levantamiento. En este caso, ¿cómo va a ser? También fuerzas verticales de levantamiento y hundimiento. Por ejemplo, en el caso del famoso altiplano del Perú podríamos ver de este tipo. A ver, características de la epirogenia. Fácil, son movimientos verticales de la corteza, ¿sí? Levantan en bloque, ¿sí? Zonas muy extensas, ya no zonas pequeñas. Al igual que la orogenia, son lentos e imperceptibles. Tú nunca vas a ver el origen de un continente, es imposible que veas cómo se forma un continente. Y también mencionamos que afecta áreas gigantescas. Recuerda, continentes, ¿sí? ¿Qué origina? Mesetas y altiplanos, ¿sí? Principalmente mesetas y altiplanos. Ya, recuerda, levantamiento y hundimiento. Dentro de la epirogenia podemos mencionar que las cortezas, ¿sí?, pasan por el proceso de isostasia. ¿Qué es la isostasia? ¿Cuántas cortezas vimos? Que existen dos, la corteza superior y la corteza inferior. La corteza inferior siempre va a pasar por el proceso de hundimiento, mientras que la corteza, ¿sí?, superior por el proceso de levantamiento. Piensa en los continentes. ¿El continente se levanta o se hunde? Principalmente se levanta, ¿sí?
Entonces la corteza continental, o también llamada superior, es la que se eleva, mientras que la corteza oceánica, la que está debajo de los océanos, empieza a hundirse lentamente. Un ejemplo de meseta, acá tenemos un levantamiento en bloque. Y en el caso peruano también podemos mencionar el famoso altiplano. Esto podría ser el lago Titicaca. Mira, aquí ha habido hundimiento y alrededor de él elevación en bloque. A ver, seguimos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es el levantamiento y hundimiento. Mira, ¿qué corteza será esta? Corteza continental. ¿Se levanta o se hunde? Se levanta. Aquí abajo, debajo de toda esta agua que habrá corteza oceánica, se está hundiendo. Entonces esto también va a ir elevándose lentamente. Acá, por ejemplo, hay evidencia de que esta parte de acá que estoy marcando, ¿sí?, alguna vez estaba debajo del agua oceánica. Entonces, ¿qué ha pasado? Este bloque, que es todo un continente, lentamente se ha elevado. ¿Sí? Acá vemos otro ejemplo de meseta, ¿sí?, una gran extensión que se ha levantado en bloque. Y acá el caso peruano, el altiplano. Alrededor, mira, toda esta zona alrededor del lago, ¿sí?, una zona llana, y alrededor elevación, levantamiento vertical o epirogénesis. A ver, ahora veamos el tercer proceso geodinámico interno. Es muy fácil, el vulcanismo. Los dos primeros eran lentos, este es más rápido y violento, ¿sí? Cuando nos hablan de vulcanismo se nos viene a la mente volcanes, y es un fenómeno violento que produce la naturaleza. ¿En qué consiste? En el desplazamiento magmático desde la astenosfera hasta donde nosotros estamos, la superficie. Una diferencia entre magma y lava, que el magma es todo el material o roca fundida que hay en la astenosfera, mientras que la lava se refiere a todo lo expulsado por un volcán, minerales, cenizas, humo, etcétera, rocas, todo eso, ¿sí? ¿Mediante qué se produce el vulcanismo? A través de las grietas o fisuras llamadas volcanes. Existen dos tipos de vulcanismo, el intrusivo y el extrusivo. ¿Cómo es el intrusivo? Cuando el material magmático se queda dentro de la corteza, no sale a través de un volcán. Mira, por ejemplo, todo esto de color anaranjado es material magmático, ¿sí? Ha tratado de ser expulsado a través de un volcán, pero no ha habido formación de un volcán, sino que todo este material magmático, mientras se acercaba a la corteza, se quedó ahí y se comenzó a enfriar. Se enfrió y formó rocas. Este tipo de roca ahí se llama también lacolitos, diques, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el vulcanismo extrusivo? El vulcanismo extrusivo es cuando el material magmático sí sale a la superficie a través de los cráteres de volcanes. Mira, aquí sí observamos que se pudo expulsar el magma y todo lo que sale, sí, incluido cenizas y humo, se denomina lava, ¿sí? Intrusivo cuando no sale el magma, extrusivo cuando sí sale a través de un volcán. ¿Cuál de las geodinámicas internas es lento? ¿Sí? Son dos, la orogenia y epirogenia. ¿Cuál es el único rápido? El vulcanismo, ¿sí? Rápido y violento. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Esto, ¿qué tipo de vulcanismo será? ¿Intrusivo o extrusivo? Claro, pues es extrusivo. ¿Por qué? Porque está expulsando todo el material que hay en el interior de nuestro planeta. Y todo esto que estás viendo, ¿cómo se denomina? Lava, ¿sí? No ves acá nada de color rojito, anaranjado, pero todo esto que expulsa el volcán se denomina lava, ¿sí? Magma dentro de nuestro planeta, lava en el exterior a través de un volcán. Bien, jóvenes, ahora pasemos a la geodinámica externa. Recuerda, la geodinámica interna nos explicaba el origen de toda la superficie, construcción a través de la geodinámica interna. En cambio, la geodinámica externa es destrucción de la superficie, ¿sí? También otros le dicen modelado,
de la corteza terrestre. Veamos, el primer proceso de geodinámica externa se llama meteorización. ¿A qué te viene la meteorización? ¿Sí? Que intervienen acá los fenómenos meteorológicos. Básicamente, ¿en qué consiste la meteorización? Recuerda, tenemos que formar o darle forma a la corteza. ¿Sí? La meteorización, en palabras simples, consiste en la destrucción de rocas y minerales. También podemos decir que la meteorización se le denomina intemperismo. Otra característica de la meteorización es que, como estamos hablando de meteoros, cuando hablamos de meteoros quiere decir que todo lo que sucede en la atmósfera va a afectar a la corteza terrestre. ¿Qué hay ahí en la atmósfera? El clima. ¿Y de quién tenemos bastante vínculo, sí, con el clima? Con la corteza. ¿Qué es básicamente la corteza? Solo lo estudiamos, roca sólida. Muy bien. Existen dos tipos de meteorización: la meteorización física o mecánica y la meteorización química. ¿En qué consiste la meteorización física o mecánica? Veamos. Básicamente consiste en desintegrar roca, porque recuerda, la meteorización, ¿qué es desintegrar roca? ¿En qué consiste? En desintegrar roca pero sin alterar su composición química. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de cristalización, ¿sí? La roca se ha vuelto más frágil. ¿A qué razón? No hay una razón química, es una razón física o mecánica que se llama cristalización. En cambio, la meteorización química, ¿sí?, consiste en que las rocas van a sufrir cambios en su composición, como por ejemplo la carbonatación, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos viendo que la roca ha perdido propiedades químicas y se ha hecho más frágil. Vale, observemos algunos ejemplitos más de los tipos de meteorización. A ver, aquí estamos viendo meteorización física o mecánica. No hay alteración. Esto, por ejemplo, esta ruptura, fácilmente pudo hacerlo una planta, ¿sí? Las plantas rompen rocas, ¿sí? Las plantas rompen rocas. ¿Cuál es la característica de la meteorización? ¿Sí? Romper rocas. La meteorización física, cuando no alteramos la composición química. Ahora vemos acá rocas de color rojo. ¿Por qué hay rocas de color rojo? Porque han pasado por un proceso de oxidación, son rocas oxidadas. Este tipo de meteorización se llama meteorización química, donde ya se altera la composición de la roca. Acá, por ejemplo, estamos viendo bastante oxidación. Bien, ahora veamos el segundo proceso de la geodinámica externa. El segundo proceso se denomina erosión. Recordemos algo muy simple. Toda la superficie de nuestro planeta, ¿quién lo construye? La geodinámica interna. ¿Y quién tiene que destruirlo? La geodinámica externa. ¿Sí? Imagina un cerrito. ¿El cerrito quién lo construyó? La geodinámica interna. ¿Quién lo va a destruir? La geodinámica externa. A través de la meteorización, romper rocas, y a través de la erosión, o sea, el desgaste de todo ese cerrito o de repente de una montaña, etc. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los encargados de este desgaste de la superficie? El agua de los ríos, los glaciares, todos ellos se denominan también, ¿sí?, los tipos de erosión. Dentro de los tipos de erosión podemos mencionar fluvial, ríos y riachuelos, deshielamiento de glaciares, erosión glacial. Pluvial, la diferencia entre fluvial y pluvial es que fluvial de fluidos son los ríos, en cambio pluvial viene de lluvia. ¿Sí? La lluvia también desgasta la superficie. Las olas en el océano, en las costas, desgastan, ¿sí? El viento, erosión eólica, y el agente erosivo más destructivo de todos, el hombre, ¿sí? El hombre. Existen dos clases de erosión. También vemos
que hay el transporte y la depositación. ¿En qué consiste el transporte? Pues es el traslado de todo lo desgastado a través de la lluvia, el viento, para que llegue a un río. ¿Qué es la depositación? Pues consiste en la acumulación de los pequeños fragmentos en las cuencas oceánicas, o sea, en el mar. Veamos cómo funciona esto. Acá tenemos una elevación. ¿Quién la ha construido? La sedimentica interna. ¿Quién tiene que destruirla? La sedimentica externa. Se podrán romper las rocas, ok, pero esos pequeños fragmentos minúsculos tienen que ser, sí, trasladados. ¿Quién los va a trasladar? Primero puede ser el viento, cae hasta la lluvia. ¿Y dónde van a caer? Tarde o temprano todos esos fragmentos erosionados terminan en un río. ¿Qué dice que es un río? Va a transportar un río, un riachuelo, ¿sí? Todo eso. ¿Y dónde tiene que llegar? Al tercer paso, la depositación. ¿Dónde? En el agua de los mares y océanos. ¿Qué es la erosión entonces? El desgaste de cualquier elevación o el suelo. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de erosión? El viento, la lluvia, el mismo hombre, etc. ¿Dónde van a terminar estos fragmentos? En el océano o mar. Veamos algunas imágenes de lo que es la meteorización o no, la erosión, ¿sí? O también llamado el modelado superficial. Acá, por ejemplo, estamos viendo un tipo de erosión eólica. El viento ha hecho estas figuras que parecen monedas. ¿Sí? Ahora veamos otro. Aunque no crean, chicos, esto lo produce también el viento. ¿Sí? Esto no está hecho por el hombre, la naturaleza. ¿Qué hace el hombre? Hay otro parecido a este. Mira, por ejemplo, toda esta zona ha sido erosionada, que hay bastante polvo y pequeños gránulos de tierra. Eso es la erosión. La forma a esta roca, ¿quién le ha dado? Por ejemplo, el viento. Otro tipo, acá. El agua de lluvias desde la parte alta, ¿sí?, ha formado esta erosión. La erosión no es buena. ¿Por qué? Porque destruye el suelo. ¿Sí? Destruye el suelo. Por ejemplo, este suelo, mira, que está acá señalado, es una zona de cultivo, es suelo agrícola, pero poco a poco se está empezando a erosionar. Acá no se puede hacer absolutamente nada, ninguna actividad agrícola. No hay ni para pastoreo, ni para el cultivo, ni nada. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que es la erosión. Y bien, jóvenes, ya llegamos al final de la segunda parte de nuestro video, donde conocimos más de la sedimentica interna, el origen de los continentes, el proceso de orogenia, heterogenia, vulcanismo, las placas tectónicas, ¿sí?, y también la destrucción de la corteza a través de lo que es la meteorización y erosión. Me despido hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en la semana número 6 y no se olviden todas sus preguntas en el foro en vivo. Chao, chicos.